Bienvenidos a mi canal. Si te gusta la historia ven con un like y una suscripción. Me ayuda mucho. Disfruta viéndola. La lluvia no cesaba. Caía como una cortina pesada sobre la ciudad flotante de Rávena, empapando sus techos oxidados, corriendo por los canales de desagüe y filtrándose entre los adoquines sintéticos. Las luces de neón reflejaban su brillo multicolor en cada charco, haciendo que incluso la suciedad pareciera mágica por un instante. Joaquín caminaba con la capucha calada hasta las cejas, evitando mirar a los que se acurrucaban en las sombras de los callejones. Había aprendido a ignorarlos. En una ciudad como Rávena, si te detenías por cada alma rota, no llegabas vivo al día siguiente. El mundo ya no era como antes. Los conflictos entre colonias y gobiernos interplanetarios habían reducido la empatía a un lujo que nadie se podía permitir. Pero esa noche fue distinta. Cerca del Distrito 7, donde el metal de los muros comenzaba a oxidarse y los carteles publicitarios parpadeaban como faros rotos, Joaquín la vio. Sentada en cuclillas, envuelta en una manta desgarrada, con el rostro oculto entre mechones oscuros. No pedía ayuda. No extendía la mano. No decía nada. Y sin embargo, había algo en ella que lo obligó a frenar. Tal vez fue la forma en que tiritaba. O como sus ojos, apenas visibles bajo la capucha, lo miraron de reojo con una mezcla de miedo y desafío. No como una víctima. Como una criatura acorralada dispuesta a morder si se acercaban demasiado. ¿Estás bien?, preguntó Joaquín sin pensar. Ella no respondió. Solo apartó la mirada, como si esperara que él desapareciera si no lo veía. «No pareces de aquí», añadió él. «¿Tienes dónde dormir?». Ella negó lentamente con la cabeza. Su cuerpo temblaba, no solo por el frío. Era otra cosa. Algo más profundo. Como si cada músculo se negara a seguir adelante, como si hubiera pasado días huyendo. «Puedo llevarte a mi casa. No es gran cosa, pero está seco». Fue entonces cuando lo miró directamente. Sus ojos no eran normales. Tenían un resplandor extraño, apenas perceptible, como si guardaran dentro galaxias enteras. «¿Por qué me ayudarías?». La pregunta lo golpeó más fuerte que el viento helado. Joaquín no supo qué responder de inmediato. No era un salvador. No era un héroe. Solo alguien que, por alguna razón, no podía seguir caminando. «No lo sé», admitió. «Pero si te quedas aquí esta noche, quizás no despiertes mañana». Ella dudó. Sus manos, cubiertas por unos guantes maltratados, se apretaron sobre su pecho. Luego se levantó con lentitud, como si ese simple gesto le costara una eternidad. «Está bien», murmuró. «Solo por una noche». No sabían que esa noche sería el comienzo de algo que los cambiaría para siempre. Caminaron juntos por las calles desiertas, en silencio, con la lluvia golpeando sus espaldas. Ella no le dijo su nombre. Y Joaquín no preguntó. Pero mientras subían las escaleras hacia su departamento oxidado, él sintió que esa desconocida traía consigo un peso antiguo, algo más grande que ellos dos. Algo que aún no comprendía, pero que pronto lo arrastraría con fuerza. Y lo único que tenía claro, en el fondo de su pecho, era que si la dejaba sola, algo dentro de él se rompería para siempre. La mañana llegó con un cielo plomizo, y una humedad densa flotando en el aire, atrapada entre los muros metálicos del sector medio. Joaquín se despertó sobresaltado, con la extraña sensación de no estar solo. Durante años había vivido sin compañía, rodeado solo por herramientas rotas, paredes desnudas y el zumbido constante de los ventiladores de reciclaje. La presencia de otro ser humano, si es que eso era ella, cambiaba la vibración misma del lugar. Se levantó y cruzó la habitación. La puerta del pequeño salón seguía entreabierta. Ella estaba allí, dormida sobre el sofá como si llevara días sin cerrar los ojos. La manta apenas cubría su cuerpo delgado. Uno de sus guantes había caído al suelo, dejando a la vista unos dedos que no parecían completamente humanos. Joaquín se agachó con cautela, observando. Su piel tenía un matiz iridiscente, como una película transparente que reflejaba tonos azulados bajo la luz. Había escuchado rumores sobre híbridos, gente mezclada con ADN alienígena tras las guerras genéticas del cinturón exterior. Experimentos secretos. Cuerpos adaptados para sobrevivir a entornos imposibles.
pero nunca había visto a uno de cerca. Y sin embargo, allí estaba ella, en su sofá, respirando con suavidad, como si el caos que la perseguía estuviera, por fin, en pausa. Cuando abrió los ojos, Joaquín dio un paso atrás. No quise, solo estaba asegurándome de que... Estoy bien, lo interrumpió, sentándose con rapidez, como un animal que teme volver a ser cazado. No tienes que irte. Hay comida, agua. Puedes quedarte el tiempo que necesites, dijo él, bajando la voz para no asustarla. Pero necesito saber tu nombre. Ella dudó. Luego murmuró, casi como si el sonido le doliera. Liria. El nombre flotó en el aire como algo prohibido. Joaquín repitió en su mente ese sonido, sin decirlo en voz alta. No quería romper el hechizo. ¿Quieres comer algo? Asintió sin mirarlo, y Joaquín fue hacia la pequeña cocina. Preparó lo poco que tenía: pan de proteína, una conserva de frutas cultivadas en domos y un poco de infusión caliente. Mientras servía, Liria se acercó sin hacer ruido. Sus pasos eran tan ligeros que él no la oyó hasta que estuvo a su lado. Gracias, susurró. Sus ojos, tan extraños como la noche anterior, no lo soltaban. Había algo profundo, pesado, como si llevara siglos viviendo dentro de ellos. No eran ojos de una chica de 20 años. Eran los ojos de alguien que había visto morir demasiados soles. ¿Vienes de fuera de Rávena? Ella asintió, pero evitó dar detalles. Me buscan, dijo, finalmente. No es seguro para ti si me quedo. Joaquín apoyó el vaso en la mesa. Lo sabía desde que la vio. Desde que notó sus guantes, su mirada, su silencio tenso. Pero no podía echarla. Ya tomé una decisión al traerte aquí, respondió con calma. No te dejaré sola. No otra vez. Liria bajó la mirada. Se mordió el labio inferior con una tristeza que no parecía de este mundo. Tú no entiendes. No soy quien crees. Lo que soy, lo que llevo dentro, puede destruir cosas. Personas. Ciudades. Entonces dímelo. Dime quién eres. El silencio se hizo largo. Luego, Liria se giró, quitándose el otro guante. Su mano brilló tenuemente, y una especie de filamento cristalino recorrió su piel hasta la muñeca. Era una estructura viva. Un arma integrada. O una maldición. Joaquín no retrocedió. Solo la miró. Entonces también te ayudaremos a entender lo que eres. ¿Te ayudaremos? Preguntó ella, sorprendida. Sí, dijo él, con firmeza. Porque desde que entraste por esa puerta, ya no estás sola. Ella respiró hondo, como si esa simple frase derribara una muralla entera que había construido durante años. Por primera vez, sonrió. Apenas un gesto, frágil, pero real. Esa noche, cuando el cielo artificial de Rávena se tiñó de azul profundo, Liria se acercó al ventanal. Observó las luces de la ciudad y susurró algo en un idioma que Joaquín no entendió. Luego, sin volverse, dijo: «Si me quedo, habrá guerra». Y Joaquín, de pie tras ella, respondió con voz baja, decidida: «Entonces lucharé contigo». La ciudad no dormía. En Rávena, la noche era solo un capricho visual creado por el sistema de iluminación orbital, y aún así las calles zumbaban con vida. Drones de patrulla surcaban el cielo, máquinas autónomas recogían residuos en las esquinas, y altavoces oxidados repetían avisos gubernamentales sobre seguridad ciudadana y recompensas por información clasificada. Joaquín y Liria subieron al techo del edificio a través de una trampilla oxidada que nadie usaba desde hacía años. Él solía ir allí cuando necesitaba olvidar que vivía entre paredes frías y monitores que nunca se apagaban. Pero esta vez no subió solo. Liria caminaba tras él, envuelta en una chaqueta que le quedaba grande, con las manos metidas en los bolsillos como si aún temiera que el mundo pudiera quitárselo todo de nuevo. El cielo proyectado por la cúpula protectora de Rávena era una simulación artificial. Estrellas falsas, constelaciones reconstruidas, todo grabado desde satélites viejos. Pero esa noche parecía más real que nunca. ¿Te gusta venir aquí?, preguntó ella, mirando hacia arriba. Es el único lugar donde me siento lejos de todo esto, respondió Joaquín, sentándose en el borde del muro bajo.
Liria se sentó a su lado, pero con cierta distancia. Aún no confiaba del todo. No en él. No en nadie. No después de lo que había pasado. Te debo la verdad, dijo de pronto. No puedo quedarme sin que sepas lo que estás arriesgando. Él la miró sin decir nada. Sus palabras no lo sorprendían. La había visto dormir con los ojos entreabiertos, como si siempre esperara que la atacaran. Había notado cómo sus pupilas se dilataban al oír sirenas en la lejanía. Y había sentido, sin entenderlo, ese calor extraño que a veces emanaba de su piel cuando tenía miedo o rabia. Mi nombre completo es Liria Nocal. No soy de esta ciudad. Ni siquiera soy de este planeta. Joaquín tragó saliva, pero no se movió. Mi mundo fue destruido por la alianza de 7 cónclaves. Decían que éramos un error. Una aberración. Mi pueblo fue creado en un laboratorio durante la guerra genética. Mezclaron ADN humano con el de los Telan, una especie ya extinta. Nos diseñaron para sobrevivir a la muerte misma. Ella desvió la mirada. Pero sobrevivir no es vivir. Cuando la guerra terminó, nos cazaron como animales. Nos marcaron, nos vendieron, nos exhibieron como trofeos. Yo fui prometida en matrimonio a un comandante de la flota que aniquiló mi aldea. Tenía solo 11 años cuando sellaron el pacto. El silencio se volvió un abismo entre ambos. Joaquín sintió un nudo en el estómago. ¿Escapaste? No. Me liberaron. Él murió durante una emboscada y yo aproveché el caos para huir. Desde entonces he estado escondiéndome, cambiando de ciudad en ciudad, de nombre en nombre, hasta que llegué a Rávena y me quedé sin fuerzas. Por eso estabas en el callejón, murmuró Joaquín. No era solo hambre, era agotamiento. Liria asintió, con los ojos llenos de una tristeza antigua. Luego bajó lentamente la cremallera del cuello de su chaqueta. En su clavícula brillaba una marca incandescente. No era un tatuaje. Era un símbolo vivo, pulsante, hecho de energía que parecía respirar. Un sello. Esto es lo que buscan. Esta marca me identifica como una portadora. No saben cuántos quedamos, pero si me atrapan, no me matarán. Me usarán. Joaquín levantó la vista al cielo. Una estrella fugaz cruzó el domo, producto de una animación preprogramada que se repetía cada 27 minutos. Era hermosa y a la vez trágica. No me importa lo que fuiste. Ni lo que eres, dijo finalmente. Solo sé que mereces estar libre. Y si eso significa tener que pelear, pelearé. Liria lo miró con algo nuevo en la mirada. No gratitud. No sorpresa. Era otra cosa. Una emoción más cálida, más íntima, más peligrosa. ¿Por qué haces esto? No me conoces. Porque algo en ti me hace querer quedarme, respondió él. Porque desde que llegaste, este lugar dejó de estar vacío. Liria no respondió. Solo se acercó lentamente y su cabeza encontró su lugar en el hombro de Joaquín. Permanecieron así en silencio, sintiendo el calor del otro en medio del viento artificial que barría la azotea. Cuando bajaron esa noche, algo había cambiado entre ellos. El espacio que los separaba era más corto. La tensión, más densa. Y en el aire flotaba la certeza de que el pasado de Liria no tardaría en alcanzarlos. Pero por primera vez en mucho tiempo, Liria ya no quería huir. No sola. El silencio en la madrugada era casi absoluto, excepto por el zumbido leve de los generadores del edificio y el murmullo del viento artificial que recorría las avenidas suspendidas. Joaquín dormía mal. Desde la noche en la azotea, su mente no dejaba de girar, intentando encajar las piezas de lo que Liria le había contado. No sabía qué significaba ser un portador más allá del símbolo que brillaba en su piel ni qué tan lejos llegaban los tentáculos de la alianza de los cónclaves. Solo entendía una cosa con claridad, ya no podía soltarla. Liria dormía en la cama ahora. No fue una decisión hablada, simplemente ocurrió. Su cercanía calmaba a Joaquín y él, por primera vez en años, no despertaba sobresaltado ni con sudor frío. Hasta esta noche. A las 4 de la madrugada, los sensores del edificio parpadearon. Joaquín los había alterado semanas antes, pero no fueron suficientes.
Un pitido tenue lo despertó justo antes de que las paredes temblaran. Una explosión sorda, como un rugido bajo tierra, sacudió el departamento. El ventanal se hizo trizas en 1000 fragmentos. Joaquín se lanzó al suelo sin pensar y cubrió a Liria, que despertó entre cristales y gritos. No suyos. De los hombres que entraban por la puerta rota, todos armados, todos sincronizados. Su armadura negra llevaba el símbolo que Liria le había mostrado días antes, una espiral dentro de un círculo, marcada en rojo. Liria Nocal, gritó uno de ellos. Por orden del consejo, vienes con nosotros. Ella no respondió. Sus ojos cambiaron en un instante. Ya no temblaban. Se volvieron afilados como cuchillas. Su cuerpo se tensó, y el aire pareció doblarse a su alrededor. Uno de los soldados avanzó, y entonces Joaquín vio lo que ella realmente era. Sin levantarse completamente, Liria extendió una mano abierta hacia el intruso. Su palma brilló, y una onda de energía blanca lo lanzó de espaldas contra la pared opuesta, con un chasquido de huesos rotos. Los otros dispararon. Joaquín rodó bajo la cama, arrastrando una vieja pistola magnética que apenas usaba. No podía competir con sus rifles de pulso, pero disparó hacia las luces del techo para cegarlos un instante. Liria ya se movía como un relámpago entre los atacantes, sus brazos envueltos en una luz viva que brotaba desde dentro de su carne. Era como si el mismo aire temiera tocarla. No debiste quedarte con ella, humano, gruñó un soldado, acercándose a Joaquín con un cuchillo eléctrico. No debiste tocarla, respondió él. Disparó una vez. El soldado cayó. Liria giró con el torso bañado en sangre ajena, el pelo suelto como un manto oscuro flotando a su alrededor. Su respiración era agitada, pero firme. Y cuando sus ojos encontraron los de Joaquín, por un segundo, pareció una criatura perdida, una niña atrapada en un cuerpo demasiado fuerte. ¿Estás bien?, preguntó ella, corriendo hacia él. Podría decir lo mismo de ti, jadeó Joaquín, tomando su brazo ensangrentado. ¿Estás herida? No. No es mía la sangre. Las sirenas comenzaron a sonar desde lo alto del edificio. Drones de patrulla se acercaban. Las explosiones habían activado los protocolos de seguridad de la ciudad. No tenían mucho tiempo. Nos tenemos que ir, dijo Liria. No van a parar. ¿A dónde? Ella dudó. Por primera vez, miró el apartamento como si se despidiera de algo que no tuvo tiempo de amar. Hay una red subterránea en Rávena. No todos en esta ciudad sirven al consejo. Si podemos llegar al sector sombra, podremos escondernos o encontrar aliados. Entonces vámonos, dijo Joaquín, tomando una mochila y su chaqueta. Luego la miró. Pero antes dime algo. Liria lo observó con los ojos aún cargados de energía. Aún brillaba, como si la batalla hubiera encendido un fuego que no se apagaba. ¿Qué? ¿Qué harás si nos atrapan? Ella no dudó. Haré que se arrepientan de haber nacido. Él asintió. Salieron del edificio por una salida de mantenimiento que conectaba con el sistema de túneles de reciclaje. Joaquín se giró por última vez a mirar su hogar, ya destruido, convertido en un campo de batalla. Un lugar donde todo había comenzado. Mientras bajaban por las escaleras hacia la oscuridad, Liria tomó su mano por primera vez sin titubear. No había ternura en ese gesto. Había decisión. Y promesa. Ahora estaban en guerra. El sistema de túneles bajo Rávena era un mundo distinto. Oscuro, cálido, saturado de humedad y olor a óxido. Por encima de sus cabezas, la ciudad brillaba con luces falsas y anuncios parlantes. Abajo, todo era real. Demasiado real. Joaquín y Liria caminaban entre sombras, evitando las placas de metal flojas, los cables expuestos y los ojos que a veces brillaban desde las rendijas. No estaban solos. El subsuelo tenía sus propias reglas, sus propios habitantes y su propia justicia. Aquí, no importaba el linaje ni las marcas genéticas. Solo sobrevivían los que sabían cuándo hablar y cuándo desaparecer. El túnel se abría en una sala enorme, oculta tras compuertas corroídas y un biomuro de musgo sintético. Allí los esperaban. Eran una docena al principio, luego más. Humanos, híbridos, marginados.
todos los que alguna vez fueron considerados errores por el consejo. Sus miradas se fijaron en Liria con una mezcla de respeto y temor. Una mujer alta, de piel pálida y ojos dorados, salió del grupo. Caminaba con la seguridad de quien había perdido todo menos su voluntad. «Así que tú eres la última portadora», dijo con voz grave. «Pensé que estabas muerta». «Lo estuve», respondió Liria sin bajar la mirada. «Pero este humano me trajo de regreso». La mujer la observó un momento, luego miró a Joaquín. «¿Sabes lo que has hecho al salvarla? ¿Sabes lo que representas ahora? Sé que si no la hubiera salvado, me habría arrepentido el resto de mi vida», respondió él, firme. «Y ahora eres su vínculo, su protector. Por ley de sangre despertada, si uno cae, el otro muere». Liria giró la cabeza bruscamente hacia la mujer. «Eso no se activa sin un ritual», susurró, tensa. «¿Estás segura?», respondió la mujer, sin apartar la mirada de Joaquín. «¿Estás completamente segura de que no lo activaste la noche en que tocaste su mente?». Un silencio pesado se apoderó de la sala. Liria se volvió hacia Joaquín, los ojos abiertos, casi asustada. «¿Soñaste conmigo?», preguntó en voz baja. «Sí. Muchas veces. Incluso antes de que me lo dijeras. Veía tus ojos. Sentía lo que tú sentías». Ella retrocedió un paso. Su pecho subía y bajaba rápido. La conexión era real. No por decisión, sino por destino. Por algo más profundo. «Entonces él debe entrenar», dijo la mujer de ojos dorados. «No para protegerte, sino para pelear a tu lado». «¿Entrenar para qué?», preguntó Joaquín. «Para la guerra que está por comenzar». Los días siguientes fueron brutales. El subsuelo tenía una zona de combate, una sala cavernosa rodeada de metales viejos y columnas estructurales. Joaquín entrenaba desde el amanecer artificial hasta que su cuerpo colapsaba. Liria lo observaba al principio, luego se unió a él. No eran entrenamientos comunes. Eran simulaciones de asaltos reales, ataques mentales, maniobras de sobrevivencia contra enemigos con habilidades imposibles. «No eres como ellos», le dijo un hombre tatuado mientras lo levantaba del suelo tras otra caída. «Pero eres terco. Eso vale algo». Joaquín apretaba los dientes y volvía a levantarse. Cada moretón era un paso más cerca de ella. Cada caída era una prueba de que no estaba hecho para rendirse. Liria lo cuidaba por las noches, aplicando extractos curativos en su espalda, limpiando las heridas de sus manos. Al principio era silenciosa, seria, distante. Pero con el tiempo, su contacto se volvió más lento, más consciente. Una noche, mientras le curaba una costilla fracturada, sus dedos temblaron. «No tienes que hacer esto», murmuró. «Sí tengo», respondió él. «Porque ya no hay un mundo para mí donde tú no estés». Ella lo miró en silencio. Su mano seguía en su pecho, sobre la piel húmeda de sudor. Y en ese instante, por primera vez, no había miedo en sus ojos. Solo fuego. El beso fue inevitable. Lento. Intenso. Como si ambos supieran que el momento era robado, que pronto la oscuridad volvería a reclamar lo suyo. Pero por esa noche, el mundo exterior dejó de existir. A la mañana siguiente, la noticia llegó como una explosión sin sonido. La Alianza había encontrado la entrada al sector sombra. Y venían con todo. «Ya no somos los que huyen», dijo Liria, de pie junto a él, mirando los mapas tácticos. «Esta vez, ellos van a sangrar». «¿Y si no sobrevivimos?», preguntó Joaquín. Ella le sostuvo la mirada. «Entonces arderemos juntos». La entrada principal al sector sombra fue sellada. Los túneles laterales colapsados a propósito. Los que quedaban dentro ya no podían huir, pero tampoco querían hacerlo. Afuera, las fuerzas de la Alianza se preparaban para un asalto total, y en el subsuelo, los marginados, los olvidados, los que nunca fueron vistos como dignos, se alistaban para defender su única oportunidad de libertad. Joaquín ajustaba el arnés de combate que uno de los técnicos del subsuelo había adaptado para él. No era el más fuerte ni el más rápido, pero sus semanas de entrenamiento habían hecho algo más importante, lo habían convertido en alguien peligroso. No por sus habilidades,
sino por su determinación. Esa clase de voluntad no podía replicarse, ni controlarse, y menos aún, romperse. Lyria se acercó a él en silencio. Llevaba el mismo atuendo de combate que había usado cuando lo salvó la noche del asalto a su casa, pero esta vez algo en su rostro era distinto. Estaba tranquila, firme. El resplandor en sus ojos era más intenso, pero no amenazaba con estallar. Lo dominaba. «Si algo me pasa», dijo ella, sin rodeos, «no te detengas». «No digas eso», respondió él, tomándole la mano. «Quiero que lo digas tú también. Por si acaso». Joaquín se quedó un segundo en silencio. Luego negó. «Si algo te pasa, voy a traer de vuelta el fuego del cielo. No para vengarte, sino para encontrarte otra vez, donde sea que estés». Lyria apretó los labios para no llorar. En lugar de palabras, lo besó. Fue corto, urgente, como si supieran que podrían no tener otro. A las 6, el ataque comenzó. Explosiones sacudieron las paredes del subsuelo. El metal gemía. La tierra temblaba. Desde los accesos al sur, drones pesados ingresaron primero, seguidos por soldados con armaduras negras y rifles de descarga electromagnética. Los combatientes del sector sombra respondieron con trampas improvisadas, con habilidades híbridas, con una ferocidad nacida de haber sido perseguidos toda la vida. Lyria lideraba uno de los 3 frentes. Avanzaba con rapidez, desintegrando proyectiles en el aire, moviéndose como una fuerza viva. Joaquín estaba a su lado, disparando con precisión, cubriéndola cuando ella cargaba. Cayeron enemigos, uno tras otro. Las calles subterráneas se tiñeron de humo y luz roja. Cada golpe era una historia que se negaba a morir. En el flanco derecho, una explosión separó a Lyria y Joaquín por segundos que parecieron eternos. Joaquín fue empujado contra una pared, aturdido. Cuando levantó la vista, la vio, Lyria enfrentándose sola al general al mando del escuadrón de élite. El hombre era un monstruo. 2,5 metros, injertos mecánicos visibles en los brazos, ojos fríos como cuchillas. Su voz retumbó en los túneles. «Tu existencia es un error, portadora. Tu linaje debió ser exterminado. Y tú, nunca debiste tener voz para decirlo», respondió Lyria. La pelea fue brutal. Él golpeaba con fuerza sobrehumana, ella esquivaba, atacaba con ráfagas de energía, con movimientos que combinaban agilidad y precisión mortal. Pero él era más resistente de lo que parecía. Joaquín, todavía tambaleante, se incorporó y corrió hacia ellos. Vio el momento exacto en que el enemigo alzaba un arma pesada contra Lyria. No pensó. Saltó entre ellos. El impacto lo lanzó hacia atrás, el dolor fue inmediato, como una explosión en el pecho. Lyria gritó su nombre, y algo en ella se rompió. Ya no luchaba. Devastaba. La energía que liberó no fue una descarga, fue un grito cósmico. Un estallido de luz que quemó el aire, desintegró la armadura del general y lo dejó reducido a ceniza sin forma. El silencio que siguió fue antinatural. Joaquín yacía en el suelo, cubierto de polvo y sangre, pero vivo. Lyria cayó de rodillas junto a él, temblando. «No puedes morir», susurró, tomándole el rostro. «No ahora». Él la miró y sonrió apenas. No planeaba hacerlo. El resto de los soldados enemigos comenzó a retirarse. Los sistemas de comunicación colapsaron. Su líder había caído, y los sensores captaban una fuente de poder que no podían comprender. El sector sombra resistió. Días después, la ciudad de Rávena se declaró zona neutral. Las fuerzas de la Alianza fueron desterradas, y los sobrevivientes del subsuelo emergieron. Por primera vez, caminaron bajo la luz falsa del domo como ciudadanos. Joaquín y Lyria no se separaron. Vivieron en una casa al borde del Distrito 11, donde los edificios eran bajos y las ventanas daban a campos de cultivo artificial. Él se dedicó a construir, ella a enseñar. A veces hablaban del pasado. A veces no. Pero todas las noches se dormían tomados de la mano, sabiendo que el mundo podía cambiar en cualquier momento y que ellos ya lo habían cambiado una vez. Lyria nunca volvió a esconder su piel, ni su marca. Y Joaquín, cada vez que la miraba, sabía que había encontrado lo que nunca supo que buscaba. Un hogar. Una causa.
y un amor que ni el fuego de la guerra pudo apagar. Fin.